Amigos, hay varias cosas de las que debemos hablar en este video sobre lo que está pasando en Medio Oriente, el reseteo monetario y lo que está pasando en el mundo. Para empezar, Israel entra en guerra contra el Líbano. Así como lo escucharon, atención. El Líbano queda sumido en el caos tras la respuesta de Israel a Hezbollah y ya hay miles de desplazados en la capital libanesa. El ejército de Israel exige el desalojo de los suburbios de Beirut, donde viven más de medio millón de personas, y amplía a más de 800.000 personas las afectadas por esta medida de invasión al Líbano. Todo esto después de que el Líbano mandara sin éxito unos misiles en la ciudad israelí de Haifa. La guerra se recrudece y no es por nada, pero ya son varios los países que están en guerra y debemos preguntarnos si es que acaso ya empezó la tercera. Porque si vemos que tenemos a todas estas organizaciones miedoristas como Hezbollah, pero tenemos a países como Pakistán, Afganistán, el Líbano, Israel, Irán, Estados Unidos, se podría decir, y todos los países del Golfo Pérsico están siendo bombardeados, atacados, o bueno, fueron atacados aunque sea la embajada de Estados Unidos. Hay que preguntarse eso. O sea, ¿qué convertirá a este conflicto en la tercera guerra mundial? Pues que entrara Estados Unidos de lleno con el permiso del Congreso, o que hubiera una supuesta, ¿cómo decirlo? Un ataque de falsa bandera en Estados Unidos, en Nueva York, la Estatua de la Libertad, en fin, todas estas cosas, un loco suelto que desaparezca mucha gente en Nueva York y que Estados Unidos así pueda justificar su ataque a estos lugares y tenga que intervenir China o Rusia. Bueno, en ese momento, claro, estaremos en una guerra mundial, pero la verdad es que se podría decir que de facto ya empezó la guerra mundial, ¿no? Bueno, la organización paramilitar chií libanesa había lanzado cohetes contra Israel unas horas antes, minutos después de la medianoche. Uno de ellos fue interceptado por las defensas aéreas israelíes cerca de la ciudad de Haifa, una importante ciudad portuaria al norte del estado hebreo de Israel, mientras que otros impactaron en zonas deshabitadas de Israel. Bueno, tras el ataque con cohetes de Hezbollah a Israel, el ejército israelí pidió a los residentes de más de 50 asentamientos libaneses del sur y el este del país que abandonaran sus hogares, que se fueran corriendo para donde sea, mientras la Fuerza Aérea Israelí se preparaba para lanzar su ofensiva contra Hezbollah. En cambio, Hezbollah, que ha reivindicado el ataque tras la medianoche, ha declarado de que todo esto simplemente se trataba de una venganza por la muerte del ayatolá de Irán y las repetidas agresiones israelíes a Irán. El grupo chií Hezbollah se ha aliado militarmente con Irán en el Líbano, al igual que Hamas en Gaza y los hutíes en Yemen. Pero no olvidemos que todos estos grupos miedoristas fueron hechos, ya saben por quién, al igual que los ex cárteles colombianos y ahora los mexicanos y los que están en Estados Unidos, que no sabemos ni el nombre ni quiénes son. O sea, esta lucha de buenos y malos es parte de la Matrix. Aquí en este video, en este canal, solo les contamos cómo está desarrollándose la película, así como lo escuchan. Por otro lado, como es de esperar, el precio del barril de petróleo sube a $86 y es el precio más alto de los últimos 2 años. Los precios del petróleo siguen en alza mientras persiste el cierre de facto del estrecho de Hormuz, que bloquea el flujo de energía desde el Medio Oriente, desde donde sale el 20% del petróleo mundial. Así que los precios del barril de petróleo de Texas, por ejemplo, han subido un 8%, haciendo la fiesta porque Europa tendrá que comprar más petróleo estadounidense para compensar la falta de petróleo de Medio Oriente. Recordemos que Europa es el continente, o era el continente de la calidad de vida, y el segundo motor del capitalismo de consumo después de Estados Unidos, ¿no? Bueno, así era hasta que empezó la primera etapa del reinicio económico, donde el mundo antiguo, es decir, el que conocemos, el que damos por hecho, en el que supuestamente todavía estamos, pero que aparentemente se está cayendo, este mundo antiguo se desestructura para darle lugar al nuevo modelo político, económico y social. Pero no puedes implementar este nuevo orden sin antes destruir el viejo orden. Así que antes tenemos que ver cómo se desacelera la industria, porque la industria era el corazón del viejo orden, y por eso vemos que el principal blanco de esto es Europa. Por eso se vieron obligados a pelearse con Putin, dejar de comprarle petróleo a Rusia, y ahora por resentidos se quedaron sin petróleo, simplemente. Entonces se vieron obligados a comprar a otros lugares más caros, como es el petróleo abundante de Estados Unidos, el gas de Qatar, y bueno, algunos países como España le compran a Algeria, y ahora ante el bloqueo del estrecho de Hormuz tendrán que comprarle más caro a Estados Unidos para compensar un poco la falta de energía en el viejo continente.
Entonces vemos que la agenda sigue y hay que entender varias cosas de lo que está pasando. Ahora que mencioné que Europa se está desacelerando y bueno, lo mismo está pasando en Estados Unidos, pero obviamente Estados Unidos lo tienen que respetar un poco más porque si destruyen a Estados Unidos como algunos conspiranoicos de izquierda sugieren, se cae el sistema. Y lo que ellos quieren hacer es una demolición controlada, por lo tanto no van a hacer caer a Estados Unidos ni lo van a destruir, como nos han dicho algunos colegas youtubers. Para empezar, ¿por qué Irán, en lugar de atacar a Londres o a Nueva York, ahora ha atacado a sus vecinos más cercanos como Arabia Saudita, Emiratos Árabes, Kuwait o Qatar? Bueno, conspiranoicos de derecha, o bueno, no son conspiranoicos de derecha, pero son gente que en cierta medida sí está bien despierta, como Agustín Laje, dice, miren, están locos, están bombardeando a sus hermanos musulmanes, pero obviamente esto no es tan simple como eso. ¿Y cuál es la respuesta? Bueno, puede ser que sea muy fácil. Lo que está atacando Irán realmente es al petrodólar. Lo que se busca de alguna manera es que los aliados regionales ricos de Estados Unidos y Medio Oriente abandonen al petrodólar y las inversiones en Occidente. Ahora vemos que Paramount acaba de comprar a Warner y parte de ese dinero viene de los petrodólares de Arabia Saudita. Y realmente Occidente siempre ha disfrutado de los abundantes dólares, petrodólares que vienen de Arabia Saudita y sus inversiones. Pero esto va a cambiar. Si Estados Unidos no los protege, no tiene sentido que exista el petrodólar, ya que buena parte del tratado con los saudíes era protección a cambio de que que el petróleo saudí y del Golfo Pérsico respaldara al dólar de Estados Unidos, creando así al petrodólar. Pero si Irán, en cambio, ataca, como si nada, a estos aliados del Golfo Pérsico, a los ricos, estos aliados, como los saudíes, se ven indefensos ante países que son una amenaza, supuestamente como Irán. Entonces no tiene sentido así que sigan del bando de Estados Unidos, que no cumple con su parte del trato, que era la protección a cambio de estos petrodólares. Entonces lo que está haciendo Irán, creo yo, es bloqueando los petrodólares a Occidente, como desestabilizando este acuerdo. Y vemos que después de esto vamos a ver una ruptura de estos países con Estados Unidos y el dólar. Así que de cierta manera Irán de alguna manera está trabajando para el nuevo sistema monetario si esto es así. Porque como les dije, esto de buenos contra malos es lo que nos dice la Matrix. Pero la realidad es que estamos viendo una película y solo le estamos contando la trama. O estamos tratando de predecir cómo va a desarrollarse la trama. Así de sencillo. De modo que Estados Unidos es el país que sostiene al capitalismo de consumo. Entonces, como ahora tiene que cambiarse el sistema monetario y lo tiene que hacer muy rápido, porque el Bretton Woods, si todo esto pasa, se va a caer. El Bretton Woods era el acuerdo de Estados Unidos con Arabia Saudita. Por eso Estados Unidos secuestró a Nicolás Maduro antes de que empezara este conflicto con Irán, porque básicamente tienen que hacer sí o sí el nuevo sistema monetario. Y países como Venezuela y en general los países de América Latina tienen mucho que ver con este nuevo sistema. ¿Por qué razón? Bueno, el petróleo ya no va a respaldar al sistema financiero. El nuevo sistema monetario con una CBDC será respaldado supuestamente por el oro. Por eso hay gente que respalda, que digamos celebra, mejor dicho, que el nuevo sistema va a ser respaldado por el oro, que estamos ante un nuevo sistema cuántico que va a ser mucho mejor. Yo no digo que el viejo sistema era mejor, de hecho posiblemente sea peor, salvo por el tema del dinero en efectivo y la libertinaje o libertad que te podía dar. Pero es cierto que el nuevo sistema monetario será respaldado por el oro. ¿Y qué país tiene más oro en América Latina? Pues Venezuela. Y ojo que también México, y por ahí viene el tema de luchar contra los cárteles. Entonces aquí hay varias cosas que debemos estudiar para entender cómo va a ser este nuevo sistema monetario y por qué está pasando todo esto y por qué todos estos acontecimientos tienen que ver con crear el nuevo sistema monetario y este nuevo orden. Para empezar, en 2026, claro, Estados Unidos va a explotar el petróleo de Venezuela, va a traerle ciertos beneficios a Venezuela, obviamente van a estar mucho mejor que con la dictadura de Nicolás Maduro, y vemos que alguna gente está celebrando todo esto y otros lo están condenando como si fuera una pesadilla, los conspiranoicos de izquierda. Pero esto es una trama y solo vamos a ver cómo es la trama. La segunda etapa es buscar explotar otros recursos como el oro para respaldar el nuevo sistema monetario. El agua para la inteligencia artificial, destruir o modificar los cárteles de los estupefacientes, porque estos operan con dinero en efectivo y anonimato, ¿no?
También buscan ser un nuevo modelo en todos los sentidos, que sea basado en lo digital, en los recursos como el oro, en la inteligencia artificial, en lo rastreable como es la CBDC, las cámaras de vigilancia, y así transformar el viejo patrón de dinero en efectivo, anonimato, supuesto crecimiento y petróleo en uno que sea de dinero digital, tecnología, inteligencia artificial, robótica, dinero rastreable y control digital, ya que el control digital funciona mejor y es más fácil de llevar a cabo que el antiguo control del capitalismo de consumo, que era basado en la corrupción política y la delincuencia. Por eso existía la violencia como un método de control de masas de países en África, en América Latina. La corrupción destruía a todos los países. Realmente este era el método de control del antiguo sistema, la corrupción política y la delincuencia. Así que, por donde le mires, esto es un nuevo orden mundial. Así de sencillo. Estados Unidos está abandonando ser el policía del mundo y se va a divorciar de los países del Golfo Pérsico después de este conflicto. Y se va a concentrar después únicamente en América Latina, ya que de alguna manera en América Latina va a tener todo lo que necesita. Por ahí vi una noticia de que habían tropas de Estados Unidos que habían entrado a Ecuador para luchar en contra del narcotráfico en ese país. Y bueno, si eso es cierto, vemos que las cosas se están reordenando. Dentro de poco habrá una reunión de países de Latinoamérica de derecha con Estados Unidos, que será la nueva cumbre de las Américas, donde irá presidentes como Bukele, Javier Milei, José Antonio Kast de Chile, Tito Asfura de Honduras, es decir, los nuevos presidentes del supuesto orden de América Latina, los que están alineados con esta línea de orden, todos trabajando codo a codo con Estados Unidos en la nueva agenda. Trump está creando un nuevo orden porque está creando su nueva cumbre de las Américas, creó su nueva ONU, va a desestabilizar los antiguos organismos, por eso se ha salido de la Organización Mundial de la Salud. La OTAN, creo yo, que tarde o temprano será desestabilizada y el viejo orden caerá. Así de sencillo. Lo estamos viendo y creo yo que es muy evidente cuando eres capaz de ver cómo va a desarrollarse la trama de la película. Así que si les ha gustado este video, sería muy bueno si nos ayudaran a compartirlo en las redes sociales, si se suscribieran, si no están suscritos, que le den like si les ha gustado y bueno, nos veremos en la próxima.